Miren, todas son importantes, porque todas van a armar un conjunto, pero una es la fundamental. Una les va a permitir armar un médico capaz. Vean ustedes este edificio, ¿cuántos años tiene? 60 por lo menos. Y una rajadura. ¿Por qué? Porque tiene buenos fundamentos. Y eso es lo que necesitamos, que ustedes adquieran un fundamento, pero fenomenal en la formación de ustedes. Y fisiología les va a brindar eso. Todas son importantes, les repito, ninguna está de más. Hasta salud pública. Y de la fisiología, aquí indudablemente tengo que alabar a mi padre, soy panadero de la fisiología, pero principalmente hago tortas de neurofisiología. Y entonces lo mejor que tenemos es la neurofisiología. Imagínense aprender fisiología, histología, bioquímica sin cabeza. Serían gusanos, pues. Entonces la parte fundamental que yo tengo que conocer, comprender, es lo que hay dentro de este cráneo. Ese cerebro. Este cerebro que me da la capacidad de amar, pensar, racionar, hasta hablar como Lara si quieren. Puedo hacer eso, ¿no es cierto? Puedo imitarlo, hacer esas tonterías, pero como mi cerebro dice, no, Juan Carlos, no hagas eso, haz cosas bien, entonces vamos a empezar bien. Y les digo otra vuelta, nosotros empezamos, ¿y saben por qué? Empezamos con neurofisiología, es árido, no, es bonita. Es pesada sí, tal vez, porque como no tuvieron adquisición o conocimientos de la neuroanatomía, está pesada, pero es agradable. No vamos a mezclar neuroanatomía, que es árida, fea, no la comprendo, unas cosas por aquí, unos núcleos, ¿qué serán? No, no vamos a mezclar porque vamos a darle vida a ese cadáver, si ustedes quieren. Vamos a darle vida a esa estructura fría, con formol que la han estudiado. Y vamos a darle vida bajo varios aspectos. Vamos a culminar con funciones cognitivas superiores, lo que hace el ser humano, único. Nadie más hace lo que nosotros hacemos. Y lastimosamente está llevando a la ruina, ¿no es cierto?, a la ruina de nuestro planeta. Pero bueno, es otra cosa, disfrutemos lo que es, de manera que vayamos adelante. Y nuestra primera parte, lastimosamente, esto es estudiar algo que aparentemente no tiene relación con la fisiología o con la neurofisiología. Sí, tenemos que adquirir algunos conocimientos importantes. ¿Cuál ha sido el último problema que se ha suscitado en el país? Usted está antigua, deficiencia del dólar, dice, oiga, es noticia pasada. Problemas con la gasolina que han derivado al transporte. Sí, los transportistas nos han bloqueado, los transportistas han paralizado al país. Entonces necesitamos tener conceptos, conocimientos sobre lo fundamental, porque yo no puedo movilizarme sin transporte. ¿Sí? Y nuestro país necesita, y nuestras células necesitan transportar sustancias, necesitan transportar lo que hemos ingerido. Ese transporte lo harán a través del epitelio intestinal, llegarán a la sangre, pero nos interesa básicamente, lo más importante, el transporte en el sistema nervioso central, que vamos a aplicar a todos los sistemas. Entonces tenemos que iniciar en lo más fundamental. Y lo fundamental es el transporte. Y empezamos entonces con un tipo especial de transporte. 8:05. ¿Qué están entrando a esta hora? ¿A qué hora se inicia la clase? No me interesa tener público. Ya sabemos que a ustedes no les interesan las clases magistrales. Toda la información está en la IA. Está en el chat GPT, está en sus libros, que nunca lo leen, está en todas partes. Pero hay algo interesante.
ninguno de ellos les va a explicar lo que yo hago. Ninguno de ellos les va a explicar la forma en la cual la hago. Entonces seamos respetuosos y lleguemos temprano. ¿Ya? Muy bien. Les decía ósmosis. Es un caso especial. Es un caso especial de transporte. Es un caso muy, muy especial. Porque a diferencia de los otros tipos de transporte, en este caso vamos a estudiar el transporte del solvente. Vamos a estudiar el transporte del agua. En todos los otros tipos de transporte estudiamos el transporte de los sólidos, de las sustancias. Pero aquí en ósmosis es un caso especial. Ósmosis es la difusión, un término nuevo, difusión pasiva, está en demasía. Es acentuar o redundar lo que es difusión. Pero es un caso especial de difusión pasiva. A través, ojo, tiene que haber una membrana semipermeable, veamos la imagen de abajo, que es el movimiento del disolvente y se define en función de los solutos. Vamos a ver qué es lo que dice esto. Pero analicemos esta figura. Tres tipos de transporte diferentes. Ustedes han escuchado que el señor Pérez, mi tío, no sé qué, está haciendo hemodiálisis. ¿Sí? Un problema actual de la sociedad es la insuficiencia renal y el paciente que está con insuficiencia renal tiene que ser dializado. Entonces observamos acá en la primera imagen, en la primera figura, un ejemplo de diálisis donde tenemos una membrana dializadora y dos tipos de solutos, dos sustancias, y solamente una ha atravesado. ¿Por qué ha atravesado una? ¿Por qué no las dos? Porque esta membrana dializadora tiene poros diseñados para el tamaño de esas moléculas. Entonces han pasado las moléculas más pequeñas que tienen esos canales, esos poros, y han sido dializados. Han pasado de un compartimento al otro compartimento, dependiendo del tamaño de la molécula a ser dializada. Las moléculas grandes que no tienen esos canales no pasaron. Difusión. Vamos a ver luego, tenemos más ejemplos, pero ya nos podemos dar cuenta que una parte fundamental de la difusión es el transporte de las moléculas desde el lugar de mayor concentración hacia el lugar de menor concentración. Y ósmosis. Ósmosis, de acuerdo entonces a la definición, es un caso especial de difusión pasiva a través de esta membrana semipermeable donde se mueve el solvente, el agua. Vemos efectivamente ha ido del lugar de menor concentración hacia el lugar de mayor concentración. Entonces se ha movido el agua. Aquí habían 2, 4, 6 moléculas al inicio y siguen las 6 moléculas. Y aquí hay menos moléculas que al inicio porque están disueltas. Tres casos muy interesantes de transporte que son diferentes. Diálisis casi nunca utilizamos en nuestro organismo. Diálisis. No utilizamos diálisis. ¿Dónde están entrando ustedes? ¿Qué creen que es la casa de Pedro? Ustedes nunca aprendieron educación, ¿verdad? Sus padres ya no les enseñan, ni el colegio tampoco. Generación Avelino Signani. Entran como les da la gana, no saludan, no saben lo que es educación, no respetan. Mira, ya me interrumpieron 2 veces la clase. Es una vergüenza. Es una vergüenza realmente. ¿Qué? Educación. ¿Qué será eso? A ver, búsquenmelo en el chat, porque una definición de educación.
una definición. Habilidades, valores y formas de comportarse que le permitan entender el mundo y vivir en sociedad sin convertirse en un caos. La parte interesante, ¿no? Es un caos, ¿verdad? Venga, ya están y otros, miren, y siguen, oigan, llegando como si fuera, no sé, un carnaval, digamos esto, ¿eh? Parece la entrada del Carnaval de La Paz, donde entran como sea, como quieren. Bueno. Es triste, ¿eh? Pero bueno, ven adelante, máximo 8 y 5, si no, quédense afuera, no entren. Bien, ya me perdí, ¿dónde está? Decíamos de que nosotros excepcionalmente estoy tratando de buscar que hay diálisis en nuestro organismo, no hay casos especiales. El modelo 1, el modelo espíritu, es muy diferente. Porque diálisis espíritu, por ejemplo, tal vez, oigan, lo que hace el riñón, vamos a ver luego en fisiología renal, tal vez lo que el riñón hace es algo parecido a la diálisis, porque lo que hace el riñón es filtrar. Y entonces, aquí estamos filtrando, yo filtro café, ¿no es cierto? Igualito hace el riñón. De difusión sí vamos a utilizar y ósmosis, por supuesto. Bien, sigamos adelante. Y seguimos adelante. Bien. Un ejemplo de ósmosis, nuevamente, donde las moléculas de agua son las que se van a mover desde el lugar de menor concentración de solutos hacia el lugar de mayor concentración. Esta figura es muy elocuente. Aquí no hay ningún soluto, solamente agua, y el agua va a pasar a través, tiene que haber una membrana, a través de esta membrana semipermeable, pasa desde el lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. Y estas son más elocuentes porque tenemos una solución hipertónica y hipotónica, ambos tienen el mismo volumen de agua, pero al final se alcanza la misma solución y vemos entonces que el agua migrado ha sido trasladada, ha sido movida desde el lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Bien, y aquí hay una definición muy interesante, porque en algún libro encuentro un término, en otro libro encuentro otro término, y vamos a ver que ósmosis es el movimiento del agua desde soluciones con baja concentración de solutos, y vamos a ver, ojo, en paréntesis, desde una zona de gran concentración de agua, qué bonito es eso, o desde la solución más diluida, o desde la solución hipotónica. 3, 4 términos que estamos viendo y los vamos a encontrar en diferentes libros y de pronto nos marean, porque cada autor quiere poner lo suyo, ¿no es cierto? Y entonces acá he encontrado todo aquello que nos relaciona con esto. Desde una zona, entonces, vean, de baja concentración de solutos, gran concentración de agua, solución diluida o solución hipotónica. Entonces, es el movimiento de agua desde esos lugares, aquí, acá, hacia soluciones con alta concentración de solutos, perfecto, menor concentración de agua, vemos efectivamente, más concentrada en solutos, muy bien, e hipertónica. Pero no es indefinido, hasta que las dos soluciones tengan la misma concentración, es decir, hasta que alcancen la isotonicidad. Ese movimiento de agua de un lugar de mayor concentración de solutos o de agua hacia menor concentración de agua se produce hasta que las dos soluciones tengan la misma concentración. Miren, el agua migrado, ese es ósmosis. Por eso decíamos al inicio hemos dicho que es un caso especial de difusión pasiva. Caso especial, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos un concepto ahora bastante claro de lo que es solución. Un caso especial de transporte. En este caso, en ósmosis, no se olviden,
se transporta el agua, se transporta el solvente, no los solubles. Bien. Aclarando entonces este primer punto, veamos qué tipos de transporte nosotros podemos encontrar. Una tabla interesante, transporte a través de membrana. Este es un enfoque muy bonito. Van a ver otro enfoque, donde el autor nos pone transporte de moléculas de baja masa molecular y transporte de elevada masa molecular. Hace una diferenciación, entonces, de acuerdo. Otro más, miren, pues no voy a negar, ya me lo voy a mirar. Otro, transporte de baja masa molecular. Y tenemos dos tipos de transporte grande: transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada. Transporte activo, por ejemplo, bomba de sodio y potasio y otras bombas. Baja masa molecular, dos grandes formas de transporte, pasivo y activo. De elevada masa molecular, endocitosis, y subdividimos fagocitosis, pinocitosis, o mediada a veces soluble sector, como la creatina, y exocitosis o transitosis. Fagocitosis, endocitosis, ahí tenemos dos fagocitosis, que es de sólidos, pinocitosis de agua. Exocitosis, endocitosis va hacia la célula, exocitosis saca la célula, y esta transitosis que atraviesa la célula de un extremo al otro extremo. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo en el epitelio intestinal, va a ir desde el lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo, va a pasar como transitosis. Bien, un enfoque muy bonito, muy interesante. Y veamos ahora el siguiente enfoque, muy diferente este año. Vamos a ver mecanismo de características de la composición y difusión. Y hace una diferencia, movimiento continuo de moléculas entre sí, y tiene entonces un transporte simple y facilitado. Transporte simple, su definición, movimiento cinético, por el movimiento cinético, eso es lo interesante de la difusión, es el movimiento browniano, es el movimiento cinético, esa fuerza que tienen las moléculas, ese movimiento que lo escribieron es al azar, caótico, que van donde quieran. Entonces es ese movimiento cinético por el cual se produce la abertura de la membrana, la velocidad determina, bueno, es otra cosa, y facilitada. Pero este autor nos está poniendo por el movimiento continuo de moléculas entre sí. Y entonces, ¿qué significa eso? Transporte pasivo. Muy diferente, ¿no es cierto? Y acá, selectividad de la membrana, pone transporte de moléculas de iones contra corriente. Es diferente. Ya está yendo entonces contra un gradiente de concentración. Y pone primario y secundario. Una forma diferente, donde la energía procede del ATP y la energía procede de una fuente de almacén. Bien. Otra forma de conceptualizar el transporte. Muy bien. Ustedes dirán, este no me gusta mucho. Sí, me gusta poco, pero lo tengo que poner porque cada autor nos da algo. Y veamos acá. Este sí me gusta más que los dos anteriores. Esta forma de dividir el transporte es más especial, más interesante, más dirigido a la fisiología. Y entonces vemos cómo el autor hace una diferencia partiendo de un punto claro: si ese transporte requiere o no energía. Bien, si no requiere energía más que el movimiento molecular cinético o browniano, o requiere una forma de energía que proviene desde la ATP. Y entonces el autor pone aquel transporte que no requiere energía, se llama difusión. Listo, y de hoy en adelante sabemos por esta tabla tan simple que la difusión es el transporte de sustancias sin gasto de energía, no requiere energía.
y pone dos tipos de difusión. Una difusión simple, donde las moléculas se mueven a través de la capa lipídica, o difusión facilitada. Bien, nos quedamos acá, porque luego vamos a unir esto. La segunda forma de transporte requiere energía. Y entonces pone, interesante, un transporte primario, transporte activo primario, y a su lado, que necesita energía, claro, mover la membrana, todo eso, está ese tipo de transporte que habíamos visto de alta masa molecular, endocitosis, exocitosis, fagocitosis. Y este transporte, además, crea una gradiente de concentración para un transporte activo secundario o una difusión facilitada. Los tres tipos de transporte van a necesitar un transportador que está en la membrana plasmática. Este no. Vean ustedes, se mueve a través de la membrana plasmática. Estos utilizan un transportador, una proteína transportadora, que están dentro de la membrana plasmática. Interesante, ¿no? Vean, esta me gusta más, porque me está dando el verdadero concepto de lo que es transporte activo y pasivo. Muy bien, entonces comprendido de que existen dos grandes formas de transporte: transporte pasivo y transporte activo. Transporte sin requerimiento de energía, con requerimiento de energía. Este es un ejemplo claro, simple, podemos comprender, nos han enseñado pues en la escuela. Interesante cómo este colorante lo colocamos al fondo y se va a ir disolviendo, sí, pero primordialmente nos interesa cómo las moléculas que se disuelven en el líquido se van difundiendo desde el lugar de mayor concentración hacia el menor concentración hasta alcanzar su equilibrio. Recuerden, como difusión es importante, no gasta energía. Entonces, ¿de dónde viene ese transporte? Movimiento al azar de moléculas. De un área donde ellas están más concentradas hacia un área de menor concentración. ¿Y gracias a qué? A la energía cinética de las moléculas. Ese movimiento al azar finalmente va a pasar la membrana. Pero más importante es recordar que difusión, este transporte pasivo, es desde el lugar de mayor concentración de soluto hacia el lugar de menor concentración. De mayor a menor concentración. Ese es el punto clave. No hay nunca el transporte pasivo en inversa. Jamás. Nunca. Y se mueve simplemente por esta energía cinética de las moléculas. Movimiento browniano. Nuevamente, tenemos la capa bilipídica, alta concentración, cero al principio, y luego por ese movimiento browniano, y acá miren, este es un ejemplo que habíamos dicho, está atravesando a través de la membrana plasmática hasta alcanzar la isotonicidad, hasta alcanzar un equilibrio entre el interior y el exterior. No requiere energía, se desplazan espontáneamente a través de la membrana, ¿cierto? A favor de un gradiente de concentración, movimiento browniano, movimiento cinético, a través de una membrana, ¿sí? A favor de un gradiente cinético de concentración significa entonces que va de mayor a menor, desde una zona de elevada concentración a una zona de baja concentración. Estoy haciendo énfasis en conceptos que los vamos a utilizar siempre. Todo el trayecto de fisiología, en cardio, en renal, en gastro, vamos a utilizar difusión facilitada, difusión. Hay transporte de cloro, sí, cotransporte, hay difusión. Vamos a utilizar.
Un ejemplo claro, oigan, de una difusión, de una molécula fabulosa, fabulosa, realmente la encuentro, el dióxido de carbono, el CO2. Diablos, esa, encuentro un poquito de grandeza de concentración y se pasa a la membrana. Nadie le obstaculiza. No es un país blanco, no hay ninguno. Y depende de algunos factores. Como podemos ver, esta es una membrana. Y esta tasa de difusión va a depender del área de superficie. Claro, a mayor área, mayor posibilidad de que esas moléculas atraviesen. Entonces es directamente proporcional al área. Bien. Al gradiente de concentración, por supuesto. A mayor gradiente de concentración, mayor rapidez, mayor difusión. Es inversamente proporcional, significa que va a tener más dificultades a la resistencia de la membrana. Si la membrana es muy grande, muy alta, entonces va a tener dificultades. Y al espesor de la membrana. ¿Bien? La membrana por sí misma establece una resistencia. Es interesante, oigan, cuando estudiamos la membrana tiene resistencia, capacitancia y conductancia, tres características propias de una membrana excitable. Entonces, dependiendo de las características de la membrana, la tasa de difusión va a ser variable. Entonces, acá está la composición de la capa lipídica, sí es una variable, el espesor de la membrana, el gradiente de concentración, el tamaño de la molécula, la solubilidad en líquidos, el área de superficie. Todos estos son factores que nos permiten determinar mayor o menor difusión de una molécula. Bien. Esta figura me resume mucho y me es muy útil en el resto de mi aprendizaje. Es tan simple, pero de mucha validez. Si estamos estudiando difusión, y hemos dicho que difusión es a través de la membrana, veamos qué moléculas tienen a través de la membrana celular, de acuerdo al tamaño, la carga eléctrica o polaridad. Pequeñas moléculas hidrógenas, primero. Y las voy a mencionar y nunca me voy a olvidar. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Los tres componentes del aire o de mi cuerpo. No necesitan ningún transportador. Pasan libremente a través de la membrana plasmática. Por esas características de que son moléculas hidrógenas. Ahora, otro grupo, pequeñas moléculas polares sin carga. Agua, etanol y glicerol. Cualquier persona que por primera vez ha bebido su champán cuando se graduó de bachiller o antes, la primera vez es interesante, bebe, apenas está terminado de entrar el alcohol en el estómago y ya siente el mareo. ¿Y por qué? Porque justamente esta molécula, el etanol, tiene esa capacidad de difundirse sin necesidad más que de gradiente de concentración. Por supuesto, en su sangre no hay nada. Entra al estómago un alcohol y por esa característica de ser sin carga y polar, molécula pequeña, pasa libremente y alcanza rápidamente la sangre y por supuesto el cerebro y ahí siente el mareo. Ahora, estas otras moléculas, y ojo, no van a utilizar el transporte por difusión, no atraviesan la membrana plasmática como estas otras, y tenemos los aminoácidos, glucosa, nucleótidos, que son moléculas polares sin carga, pero grandes moléculas. Y algo interesante, no pasan los iones. Ningún ion pasa a través de la membrana plasmática, a pesar de ser pequeñita, lo que sea, con carga, hidrógeno, sodio, bicarbonato, potasio, calcio, cloro, magnesio. Ninguna de estas moléculas, aunque sean pequeñas, ningún ion atraviesa o hace difusión pasiva. Ninguna.
Eso tienen que guardar ustedes en su mente, no en su celular, en su mente. Tienen que guardar que ningún ion pasa a la membrana plasmática por difusión simple. Ninguna. Qué fabuloso es eso. Oiga, les decía, por eso esta tabla o esta imagen, esta figura es altamente expresiva. Mucha información. ¿Cuál es la forma de transporte del dióxido de carbono? Difusión simple. El oxígeno, ¿cómo pasa? Difusión simple. Caramba, entonces cuando yo estudie en respiratorio, transporte de gases, los tres, doctor, no me hago problema, no voy a utilizar nada más que difusión simple. ¿Dónde? En pulmones, en la piel, donde quiera. Vean, desde el alveolo hasta el capilar, estos se transportan por difusión simple a través de la membrana, aprovechando que un gradiente de concentración. Qué simple parece ser, ¿no es cierto? Y es así, no le puede ser problema. Estos tres gases atraviesan en pulmón, en los alveolos o en los capilares por difusión simple, gradiente de concentración. Entonces, en los pulmones, ¿cuál será el paso? Ya se imagina, gradiente de concentración. En inspirado, oxígeno alta concentración, pasa hacia el alveolo. Expiro. ¿Qué he expirado? Aire con dióxido de carbono, y el dióxido de carbono pasa de la sangre hacia el aire. Qué bonito. Tan simple. Y ninguna molécula grande, aminoácidos, glucosa, nucleótidos, va a pasar por difusión simple. Una pequeña reacción con alta información. Vimos transportes de moléculas de baja masa molecular, difusión hemos visto, y aquí vemos otro ejemplo que vamos a ver posteriormente: difusión facilitada y transporte activo. Difusión simple a través de la membrana. 2. Difusión simple a través de canales. Sí, hay algunas, o 4. Difusión simple a través de canales. Es muy diferente difusión simple a través de la membrana. 3. Difusión facilitada. Y 4. Transporte activo. Los 4 transportes más clásicos que nosotros tenemos. Y comparamos entonces entre transporte pasivo y activo. Transporte pasivo, interesante, me han puesto un nombre: no saturado. Y no tiene ningún mediador. Significa entonces que el único freno para el transporte por difusión va a ser ¿cuál? Que se alcance la igualdad de concentración. Hasta que el gradiente de concentración desaparezca, se produce difusión simple a través de la membrana o a través de canales. Listo. Muy bien, difusión simple. Pero recuerden, a través de la membrana no entran iones, ¿ah? A través de canales sí pueden entrar iones. Es muy diferente. Transporte activo, saturable. ¿Qué corresponde entonces a saturable? ¿Cómo puedo comprender? Que va a depender de la concentración. A muy alta concentración se saturan los canales y ya no pasa más. Por supuesto, no pueden pasar más. Es claro, como utilizan un transporte activo, utilizan energía, pero utilizan estos transportadores. Entonces, cuando se saturen, ellos se frenan el transporte. Y están mediados por transportadores. Estos no, son canales que se abren y pasan. Adelante, pase, listo, entran. Estos no, tienen que utilizar estas proteínas transportadoras. Pasivo, no es saturado, no tiene mediadores. El transporte activo es saturado y utiliza transportadores proteicos.
nuevamente y secundamos, se realiza a través de canales. Esta difusión simple mediante proteínas de canal. Y así van a entrar entonces lo que no entraban a través de la membrana, entran todos estos iones. Utilizan proteínas, canales proteicos, pero son simplemente canales, no son mediadores. Listo. Estos canales presentan un orificio como este, cuya apertura está regulada, por ejemplo, por un ligando. Está un ligando que puede ser un neurotransmisor o una hormona. Ese se llama el ligando. Abre al canal y la molécula es transportada libremente. ¿De acuerdo? Puede ser entonces un neurotransmisor este ligando y se unen en una región para permitir un cambio de la proteína transportadora. Abren al canal y dependiendo ahora del gradiente de concentración, esta molécula va a pasar por difusión simple hacia el lugar de menor concentración. Esta es un poco más compleja, pero es lo mismo. En este caso, la acetilcolina es el ligando y tenemos dos iones, el sodio y el calcio, que van a aprovechar. ¿Cuál va a entrar? A ver, dígame, ¿cuál va a entrar? El sodio, naturalmente, ¿no es cierto? Aquí contemos 2, 4, 6, 8, 9 moléculas y adentro tenemos 3. Y si se abre el canal, entra el sodio. Aquí vemos que está entrando. El calcio entrará. También, ¿no es cierto? Porque vemos que afuera hay 5 moléculas de calcio y 0 adentro. Por lo tanto, el calcio ingresa. El potasio, si se abre este canal, el potasio podría salir ahora de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es un canal que se ha abierto y por este canal puede migrar el potasio de adentro, de mayor concentración, hacia afuera, que no había nada. Y las otras dos moléculas, sodio y calcio, que tenían un buen gradiente de concentración, migran. ¿Cierto o no? Muy bien. ¿Estamos atendiendo? Espero que sí. Oigan, es interesante. Ustedes son mudos, ¿no? Mudos son. Les pregunto hoy, mudos. No hablan nada. No dicen nada. Bien. Seguimos, qué bonito. Aquí salió esta. Tenía otra, pero era tan pesado que tuve que cortar, oigan, muy bonitas las imágenes con movimiento. Pero esto es bien, viene, se aplica el ligando y abre el canal y por gradiente de concentración entra. De nuevo, aquí hay alto, 0 aquí y bien. Difusión simple. No se olviden de difusión simple. Y ojo, esto es por un ligando y aquí ha cambiado algo, ¿ah? Este es un canal voltaje dependiente. Y este ligando es muy diferente, es voltaje dependiente cuando cambie la polaridad de la membrana, este se retira y permite el ingreso o salida del ion. Algunas proteínas presentan una estructura tridimensional, estamos viendo, ¿no? Algunas. Los radicales polares de ciertos aminoácidos se disponen formando un canal hidrofílico que puede ser atravesado por el agua o por iones hidratados como el sodio o el potasio. Y estos van a permanecer abiertos en algún momento o cerrados en otro momento. Va a depender mucho dependiendo de la polaridad de la membrana. Por eso son dos tipos grandes de canales. Ligando dependientes, cuando depende de una hormona o un neurotransmisor que se localiza o se pone justo en el lugar que le corresponde y abre el canal. Y el otro que se llama voltaje dependiente, que va a depender cuando la polaridad de la membrana cambia, estos canales se abren y permite el flujo de ciertos iones. No es un desorden. Cada ion tiene un canal específico. Hay canal para el potasio, para el sodio. Hay algunos que hacen el cotransporte. Muy bien, seguimos. En la figura 1 veo que se ha aplicado una molécula a una parte del receptor, o del canal, mejor dicho. Ha provocado un cambio estructural
diferente a las anteriores donde solo se abría o se cerraba. En este cambia estructuralmente. Y entonces es un mecanismo pasivo, ¿ven? No hay gasto de energía. Simplemente cuando choca con esto, toma contacto, hace que se cambie su estructura y el canal cambia de conformación y permite la entrada de esta molécula. Siempre va a ir a favor de un gradiente de concentración. Facilita el transporte de determinadas sustancias que en general son insolubles, no pueden pasar por acá. Y ahora sí mencionamos en esa tabla el segundo grupo, como son los monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, glucosa, moléculas hidrofílicas grandes. Ojo, ya podemos ir hablando. Si alguna vez nos dicen, ¿y cómo se transporta la glucosa? Voy a recordar esta clase y no me voy a equivocar. Difusión facilitada. Ya está, ya di la respuesta correcta. También sí se transporta por cotransporte, pero esta no es incorrecta. ¿Cómo se transportan los aminoácidos? Difusión facilitada. Me apunto esto, ya tengo una gran parte, oigan, de la fisiología. Y cada proteína es específica para una sola molécula o grupo de moléculas. Sí, entonces azúcares, digamos, glucosa, fructosa, entrarán por ahí. Aminoácidos de diferente naturaleza entrarán por ahí. Una selectividad. Difusión facilitada, recuerden ustedes, que es gracias a una proteína que cambia. No utiliza energía, simplemente la proteína ha cambiado de forma y ha permitido que entre esa molécula. Bien, seguimos con difusión facilitada. Nuevamente acá esta molécula ingresa, ha cambiado, miren, su estructura para que ingrese al inicio, la molécula se acopla y cuando ha entrado el interior tiene la forma del exterior y viceversa. Un cambio estructural, pero no se ha gastado energía. Tiene que haber el gradiente de concentración. Las proteínas actúan como proteínas transportadoras y permiten este flujo de sustancias que no pueden difundir pasivamente o directamente. No pueden ir por acá. Hay gradientes de concentración, pero no pueden atravesar y necesitan estas proteínas o canales. Siempre de alta a baja concentración. Estoy redundando porque es importante. Es importante tener conceptos. Nuevamente aquí vemos cómo ha cambiado la estructura. Se satura. Recuerden, habíamos visto anteriormente, es saturable, ¿verdad? Cuando alcanza altas concentraciones. Y además, muchas sustancias de la misma naturaleza, digamos, glucosa y fructosa, van a competir con el mismo transportador. Y ellas van a tener lastimosamente, este término, transporte máximo. Y transporte máximo lo tenemos ahí. La glucosa es un gran ejemplo en el riñón de transporte máximo. Difusión simple, que puede ir infinitamente para otra sustancia, pero en este caso el transporte máximo. Se han saturado los transportadores y más allá no va. Ese es su máximo transporte que va a realizar esa sustancia. El ejemplo más clásico es la glucosa a nivel renal. Y entonces yo me explico por qué cuando alcanza cierta concentración sanguínea la glucosa y sobrepasa esta concentración, podemos obtener glucosa en la orina, porque su transportador máximo ha sido saturado, ya no puede absorber más glucosa. Ejemplo típico, el transporte de glucosa. Pero este es lo que me interesa más ampliamente, de que el transporte por difusión facilitada es saturable porque los transportadores pueden, por competencia, ser saturados totalmente. Y el transporte activo primario es diferente. Movimiento de iones o pequeñas moléculas, y aquí viene el término, total y completamente diferente a lo anterior, contra un gradiente de concentración. Por eso es activo. Si no, no voy a gastar pues plata. No voy a gastar plata en ir a favor de gradiente de concentración. No, ¿para qué? Pero si tengo que ir contra un gradiente de concentración, como hace el sodio cuando quiere ingresar a la célula o el potasio cuando quiere salir, entonces necesitamos transporte activo primario. Y es el ejemplo clásico,
la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, en este caso no, vean ustedes, es una bomba de hidrógeno. Movimiento de iones o pequeñas moléculas contra un gradiente. Estamos viendo que el hidrógeno está yendo desde el interior, que es baja concentración, hacia el exterior, alta concentración. Se quiere energía, claro, necesito ir contra ese gradiente, no hay nada que me jale, tengo que ir. Se satura cuando la sustancia alcanza altas concentraciones. Es saturable, utiliza energía y va contra un gradiente de concentración. Transporte activo primario. Ejemplo típico, la bomba de sodio y potasio, o estas bombas independientes, como es la bomba de hidrógeno, la bomba de calcio. Y en este caso no. Miren, es una... Vean, se está aprovechando, es un cotransporte. Son dos sustancias que van a ingresar. Una contra un gradiente de concentración y la otra no. La otra está yendo sin gradiente. Bien, seguimos adelante. La figura de arriba, ¿qué es esto? Veo iones de sodio, 2, 4, 6, 7 iones de sodio, y adentro un ion de sodio. Afuera veo un ion de potasio y adentro 2, 4, 6, 8, 9 iones de sodio. Quiero sacar al sodio, quiero meter al potasio contra un gradiente de concentración, tengo que utilizar energía. Voy a ir contra un gradiente de concentración gracias a este gasto de energía. Entonces, además, puede haber un gradiente electroquímico, no solamente de concentración, sino electroquímico. A ver, ya no es el número de moléculas, sino es el número de carga. Entonces puedo ir contra un gradiente electroquímico para mantener o generar un gradiente de concentración. En la bomba de sodio y potasio, atiendan que es lo máximo, oigan, para nosotros, porque está en todas las células, en todas, no solamente en el sistema nervioso central, en todas las células que requieran, porque todas las células tienen un gradiente, vamos a utilizar bomba de sodio y potasio. Casi el 70% de la energía la utiliza la bomba de sodio y potasio en nuestro cuerpo. Transporta 3 sodios y 2 potasios. Esa es la clave de esta bomba. Genera entonces una desigualdad eléctrica, porque está metiendo 3 cargas positivas y solamente está sacando 2 cargas positivas. Por eso es una bomba electrogénica. Depende de fuentes primarias como la hidrólisis del ATP. Las proteínas que transportan, en este caso se llaman bombas. Claro, están yendo contra algo, entonces están bombeando, ¿no es cierto? Ocurre en contra de gradientes extremos de concentración, como es el transporte de sodio hacia afuera de la célula. Si el sodio tiene una concentración de 10.000 equivalentes afuera, unos 140, y 10.000 equivalentes adentro. Una gran gradiente de concentración. Y tiene que sacarla contra ese gradiente. Y para ello necesita una gran bomba que gaste alta energía. Y el potasio es igual. El potasio utiliza, pero también el potasio tiene algo interesante. El potasio tiene canales pasivos, mientras que el sodio tiene canales activos. Bien, vamos a ir luego con eso todavía. Transporte activo ahora secundario. Ah, caramba. Aquellos en los cuales está acoplado el transporte de 2 o más solutos. Ya no es solamente uno. Y en esto podemos nombrar entonces, por ejemplo, el transporte uniporte, donde solo se transporta una molécula. Ya sabemos, en contra de un gradiente, o puede ser cotransporte activo secundario, donde entran 2 moléculas. En inglés es importe y en español es cotransporte. Y tenemos el transporte activo secundario, que bonito ese también. Me gustó que quedó bien. El dióxido de carbono va a formar hidrocarbono por bicarbonato, el bicarbonato va a ser expulsado y haciendo un contratransporte con el cloro. Sale el bicarbonato, entra el cloro. Aquí el dióxido de carbono, recuerden, atraviesa la membrana, tiene en el interior
enzima que la transporta rápido o la transforma rápidamente en bicarbonato. Y el bicarbonato suelta el hidrógeno, y el hidrógeno a su vez va a pasar hacia el otro lado utilizando una bomba específica de bicarbonato. El cloro en exceso también va a ser transportado hacia el otro lado. Miren, el ingreso de una sola molécula ha generado el transporte y contratransporte de varias sustancias. Se mueve el bicarbonato, el cloro hacia afuera o hacia adentro y hacia afuera, el hidrógeno se forma y es expulsado. Cotransporte o antiporte, transporte o sin porte. Y a través de elevada masa molecular, nos faltan algunas cosas más, no sé si nos quedamos acá y seguimos mañana. Ya estamos cansados, yo por no estoy cansado. Bien, nos vemos mañana. Recuerden, no quiero. Uy, mire señorita, aquí han entrado a calentar su asiento. A esta hora estamos acabando. ¿No le da vergüenza llegar a esta hora? Que la han botado de su casa. Es una vergüenza que llegue a esta hora aquí.